Códigos en la tele. Hola, hola. Muy buenas noches. Bienvenidos al mejor programa de la televisión argentina. Ya no es la de Misiones. ¡Viva la libertad, carajo! Se viene, se viene. No sé qué, pero se viene. Algo se viene. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Tal como dijimos en la apertura del programa y en el saludo a los auspiciantes, ya está aquí en el living de Códigos, en el living más famoso de la televisión misionera, Milva Carlino. Ella es politóloga, vamos a decir, una de las consultoras más importantes de la provincia de Misiones, una de las más reconocidas, de Corrientes por A, ¿sí? Y un dato que le podemos poner ahí al currículum de Milva. Bailarina de Escolas do Samba. Hay fotos, trascendieron fotos, así que después vamos a estar hablando. Buenas noches, Milva. Muy buenas noches. Me parece que vamos a tener que volver a las pistas. A contar como un perfil artístico. Ah, perdón. Y amiga del mono, que se va a bailar con ella a los carnavales de Corrientes, según tengo el dato. Ahí el mono moviendo la carcha. Va a estar contento, seguro. Bueno, ¿y nosotros estamos contentos? Olvídate de Milva, la consultora, y Dariel Barbosa, el periodista. Doña Rosa y Don Juan, ¿tenemos que estar contentos? O? Bueno, a ver, tuvimos una instancia de balotaje en el que un 55% de la población se expresó a favor de lo que te diría que fue la clave de toda la elección, que es el cambio, ¿no? Esa necesidad de cambio y una desaprobación muy fuerte a la gestión nacional. Pero como dicen los jóvenes, hubo una instancia de balotaje que pasaron cosas. Pasaron cosas en serio, o sea, realmente, o sea, si miramos toda la película, porque una cosa es entender lo que implica el balotaje, que es este apoyo del 55%, pero también entender que al momento de la competencia general, que es la primera vuelta, Milei marcó también su techo propio, ¿no? El 30% que obtuvo en esa primera vuelta. Obviamente que cuando la instancia es de una competencia exclusivamente entre dos, siempre lo veníamos diciendo, digamos, se vota generalmente no por quien quiero, sino por quien no quiero. Y ahí es donde se activó muy fuertemente esa necesidad de cambio, ¿no? Se esperaban estos números que ahí tenemos en pantalla, Milva, que son históricos. Este 55, casi 70, supera al famoso 54 de Cristina. Bueno, pero yo no lo compondría jamás en ese mismo porque esquema, ella fue primera vuelta, porque ¿no? Lo de ella fue en primera vuelta. Ahora, sí lo podemos comparar con el balotaje que tuvo Macri, ¿sí? Que fue mucho menos. 51-49. 51-49. Fue una diferencia, digamos, fue mucho más competitivo ese balotaje que este. Por eso digo, ojo con poner que es el mayor caudal histórico, porque en realidad son tipos de competencia diferentes. Es lógico que acá en un balotaje haya más, se supere fácilmente al 50. Porque justamente, o sea, lo que uno busca, digamos, en esa instancia de balotaje es la definición en la selección entre exclusivamente dos candidaturas, ¿no? Y eso es un poco lo que genera fuerza mayorías, eso es lo que genera un balotaje. Bueno, antes de las elecciones estas dos imágenes generaban, por lo menos cuando hablábamos con los entrevistados acá, e inclusive cuando ibas a las redes sociales o en el colectivo, hablabas con la gente, Massa daba la sensación de seguridad, de un tipo preparado, que conocía la provincia, en muchos casos. Un político profesional. Claro, y Milei la inexperiencia, todo lo contrario, ¿no? Sin embargo, los números dijeron otra cosa. Sí, porque justamente te diría que lo que primó y fundamentalmente producido por esa instancia de balotaje, primó esa necesidad de un cambio, primó esta cuestión de la insatisfacción con la gestión económica de este gobierno, y justamente el candidato era el ministro de Economía, ¿no? Hubo también una falta de credibilidad, si se quiere, de ese sector que no acompaña, que es más volátil, que es el que se define a último momento, y por eso también fue tan difícil para las encuestadoras prever esta diferencia. Bueno, si bien hubieron encuestadoras que le dieron, digamos, una diferencia de 4... 6 fue bueno, Prosumia dice que fue la que más proyectó, digamos, ese... La que publica la CNN, esa tú le dio 6 en algún momento. Sí, y después haciendo toda la comparación de todas las encuestas que se publicaron, hubo una que fue la de Prosumia, que es la que más ventaja, digamos, le había dado a Javier Milei. Pero también tenías por otro lado
otras consultoras que estaban dando un escenario de empate técnico, ¿no? ¿Podemos compartir lo de Misiones también? Mirá, Misiones, inclusive la diferencia se agranda, 57 casi a 43. Bueno, se mantiene en gran parte, si uno analiza lo que es la composición del voto de Milei del balotaje, fue la transferencia de votos casi total de Juntos por el Cambio hacia el espacio de la Libertad Avanza, y también, inclusive cuando analizamos territorialmente cómo se distribuyó ese voto, también del voto de Schiaretti, fundamentalmente en Córdoba. Digamos, toda la franja central de la Argentina fue donde Javier Milei hizo mayor diferencia, mucha más significativa, margen de victoria entre Javier Milei contra Massa, y hubo otro componente clave también en la victoria de Javier Milei. La diferencia que se esperaba a favor de Sergio Massa en provincia de Buenos Aires fue mucho menor de lo proyectado. Menos Se esperaban 10 puntos de diferencia y que de alguna manera compensaran ese apoyo masivo que tuvo Javier Milei en el interior del país, pero que tuvo, digamos, se acortó esa distancia, una diferencia de casi 2 puntos, menos de 2 puntos. Y en la provincia te decía que, bueno, llegó el mono. Hoy empezamos Mira qué lindo a le dar queda. vuelta a la página de nuestra historia. Vamos a poner a la Argentina de pie. Para los amigos todo, para los enemigos ni justicia. Le salió el peroncho al mono adentro, ¿viste? ¡Viva la libertad, carajo! Qué grande el mono. Ah, pero un detalle del mono mileilista. Está teñido la peluca, ¿eh? Tiene un Como color medio violeta, lila, ¿viste? como Medio violeta, ¿no? Sí. Típico del sesentoso que se tiñe, ¿viste? Y se le nota. Pero está bien, está bien. El mono siempre con las convicciones... Jugó con todo, jugó con todos, pero está bien, hay algún filósofo que dice que el hombre sabio va evolucionando en el pensamiento, y el mono evolucionó, fue radical, fue peronista, fue renovador. Podemos ahora decir que es libertario, pragmático, él es pragmático. Totalmente pragmático. Totalmente Y mañana si tiene que volver, no va a tener, hasta con Bregman estuvo. Mira. Así que imagínate. Bueno, hablamos de la provincia de De Misiones. Misiones, bueno. Que, por un lado, más allá de gustar o no gustar cómo vota la gente, hay una adultez, me parece, a la hora de votar el misionero impresionante, ¿no? Porque en las provinciales Vota una cosa. votó una cosa, uno dice, bueno, va a acompañar lo mismo a nivel nacional, porque en este caso el Frente Renovador acompañó a Massa. Sin embargo, acá votó totalmente diferente, diciendo, el voto es mío. No, y y voto además, acá o voto allá cuando quiero. Es lo que generalmente hablamos, ¿no, Ariel? Esta cuestión de que cuando la agenda es provincial y es municipal, cuando lo que se pone en juego son los temas de la gestión local y la gestión de la provincia, Hay otra valoración. Hay otra valoración, pero también hay una diferenciación entre lo que es la competencia nacional y la competencia local. Y en eso te diría, uno lee los resultados electorales de la provincia de Misiones y entiende claramente que hay una notable diferencia entre cómo elige a sus representantes nacionales y cómo elige en el plano local, ¿no? Ahora, me parece que es tarea para la casa, para ustedes los consultores, ¿no? Entender esta lógica o ilógica de que gane un outsider total que hace 2 años que está en la política, fabricado por los medios de... Y ahí vemos la importancia de la televisión todavía, porque más allá de que él después hizo una fuerte campaña en redes, él nace en la televisión. Nace en la televisión. Ahí lo que vemos es esta imbricación que se da actualmente en lo que es el fenómeno de la comunicación. Redes, de ahora, televisión. Redes, televisión, que es una simbiosis, digamos. No podemos decir que, bueno, medios tradicionales versus redes sociales. No. Es una... Se potenciaron. Una potenciación absoluta, digamos, en ambas cosas, ¿no? Sí, porque, la televisión digamos, lo instaló y TikTok lo masivizó. Y lo hizo exactamente, masivo. Lo atomizó, digamos, lo divulgó. Pero te decía, sin estructura, más allá del apoyo por ahí que le dio el PRO, porque ya es el PRO, no es Juntos por el Cambio, en la última instancia con ciertos fiscales. A mí me tocó votar en Oberá, donde no vi un solo fiscal de la Libertad Avanza. Y ganó. Sí, o sea, es un esa fenómeno. cosa de que hay que movilizar, que hay que tener fiscales, que hay Sí, que sí, tener... hay algo que dejó. No vino a la provincia, no solo acá, no vino a 15 No, creo que más de la mitad de las solamente provincias. 5 Sí, por eso provincias digo, llegó a visitar a lo largo de toda la campaña. no recorrió el país,
no tenía fiscales, no tenía movilización y ganó por 11 puntos. ¿Cómo se explica eso? Sin duda que es un fenómeno, pero también creo que habría que ir como un poco más atrás, ¿no? Más allá de lo que es Milei en sí mismo como fenómeno y como bien explicabas, cómo surge, cómo se amplifica a través de las redes sociales, cómo penetra fundamentalmente en el segmento de jóvenes transversales a todos niveles socioeconómicos, y en todo el país, porque eso también hay que decirlo, y cómo luego empieza a catalizar todo ese mal humor, esa bronca, ese enojo y esa enorme frustración de gran parte de la población con respecto a la gestión económica y con respecto a una gestión del gobierno nacional que está pésimamente evaluada, digamos. En general, lo que entendemos siempre, digamos, es algo que está comprobado empíricamente en la ciencia política, es que cuando a un gobierno le va mal, muy probablemente tenga un castigo por parte de la ciudadanía, ¿no? O cuando está mal evaluado, o cuando no está sintonizando. En gran parte pasó eso, pero también ¿cómo podemos explicar el fenómeno de Milei? También uno, si ve quién era el actor principal en la competencia política 2 años atrás, era Juntos por el Cambio. Y las internas de Juntos por el Cambio hicieron también que un candidato como Javier Milei representara mejor esa idea de cambio que era lo que estaba en juego en esta elección, ¿no? Entendiendo que ya Juntos por el Cambio había tenido una experiencia de gobierno, tampoco tan satisfactoria, y Javier Milei presentándose desde afuera como un absoluto outsider, más outsider que si querés comparar a Trump o a Bolsonaro, que de alguna manera tenían muchísimo más ligadas sus participaciones políticas a esquemas partidarios. A esto ¿no? sí lo forzaron en 2 años. Creó un partido nuevo, compitió por primera vez en el 2021, logran representación, inclusive decíamos es un fenómeno acotado a Ciudad Autónoma de Buenos Aires o AMBA. Es que me incluyo, todos los analistas, los periodistas, la gente común inclusive, era como que era la última hazaña de Milei. ¿Viste? Sí, bueno, metió 10 diputados, termina ahí. Después, bueno, sí ganó las PASO. Inclusive cuando pierde la primera vuelta, ¿viste? Bueno, ya está. Sin embargo, vuelve a... Sí, pero también explicando con cómo se fue configurando esa oferta. Ahora, sin lugar a dudas, que esta elección va a reordenar absolutamente todo el mapa político argentino, ¿no? Hablando de mapa, tengo ese mapa, si te quedás, después de la pausa lo analizamos, Sí, ¿te parece? por supuesto. Estamos hablando con Milva Carlino, licenciada en Ciencias Políticas y bueno, consultora reconocida en la provincia de Misiones, explicándonos un poquito o ayudándonos a entender el voto del misionero, del argentino, que aún sorprende no solo a la Argentina, sino que al mundo. Pausa y volvemos. El INCADE tiene un universo de posibilidades para que apuestes con conciencia a tu educación. Tecnicaturas superiores en programación e innovación tecnológica, marketing y publicidad digital, administración de empresas, de recursos humanos o comercio exterior y administración aduanera. Convertite en el líder que soñás, con validación con la Universidad del Siglo XXI, pasantías remuneradas, continuos talleres de innovación tecnológica. INCADE, La Rioja 1795, esquina Félix de Azara. Seguimos en Códigos en la Tele y bueno, Milva, quedaba pendiente este mapa electoral, casi mentiroso, porque la Ciudad de Buenos Aires tranquilamente podría estar en azul. Si la afinó, fue casi un empate técnico. Sí, totalmente. Pero lo que vemos es justamente toda esta conformación de gran apoyo del interior del país, ¿no? Y la reversión que hubo inclusive en algunas provincias en las que Massa había logrado ganar en la instancia de octubre, en la primera vuelta, y que en este momento del balotaje, vos fíjate que se consolidó la migración, esto que hablábamos anteriormente, la migración de votos del votante de Juntos por el Cambio y además la sumatoria de votos de Schiaretti, ¿no? Eso también hay que marcar. Y otro punto que también mucho se hablaba antes de la elección, el voto en blanco, que no existió. Otro voto que la gente o los comunes pensábamos que iba a Massa. Uno imaginaba la mayoría de los votos de Bregman, la mayoría de los votos Schiaretti a Massa, y la mayoría de Juntos por el Cambio, o en este caso de Bullrich, a Milei. Sin embargo, fue todo a Milei. Fue todo a Milei, y también hay que entender un poco el fenómeno de Córdoba. El electorado cordobés es un electorado que
ya definió la elección del famoso balotaje de Sí. Macri-Scioli en su momento. Si recordamos, la mayor Sí. diferencia que hizo Mauricio Macri en esa Macri elección fue presidente mediante Córdoba. fue en Córdoba. Y ahora también, digamos, vemos, es un electorado que, si bien es peronista, es muy antikirchnerista, ¿no? Y vio en Massa, me parece, esta cuestión de... Y si vas a la historia también, desde en su momento, bueno, ahora se me fue el nombre, casi digo de la Sota, que también fue, pero no, un radical, me acuerdo, Angelos, que el mapa era todo peronista, sí, el DNI saltó acá, el mapa era todo peronista, pero Córdoba era con Angelos, que hasta lo llevó a ser candidato a presidente, o sea, Córdoba siempre como que fue... Siempre tuvo, digamos, un tuvo comportamiento... su autodeterminación en su la hora de comportamiento electoral muy diferenciado por ahí del resto, ¿no? Y bueno, y en ese sentido me parece que es importante destacar, fue una de las provincias en las que más diferencia obtuvo, digamos, Javier Milei, o sea, 75-25, y fue también, lo veíamos con algunos Es el segundo distrito, ¿no? Sí, es el segundo distrito en peso poblacional después de Provincia de Buenos Aires. Con algunos especialistas que estudian más el comportamiento electoral de Córdoba, que fue realmente muy loable que Massa haya sacado el 25%. Podría De haber hecho, sacado esperaban un poco menos. Sí. Bueno, miramos este material y compartimos juntos. Gracias. A vos, por sacarnos de la fila esta. ¡Qué grande! ¡Felicito! Gracias. Gracias. Gracias por tanta grandeza. Gracias por tanta grandeza. Bueno, lo de Milei y Patricia ya no es analizable porque se analizó bastante. Ahora, apareció Macri con toda la furia. Ya hasta uno siente que es parte del gobierno. Sí, discursivamente está inclusive hasta... Ahora, te quiero preguntar desde tu experiencia y tu roce también con la política. ¿Apareció o siempre estuvo? Uno podría decir que... Y retomando un poco esta idea que te planteaba de que Juntos por el Cambio no haya sido el actor más competitivo en esta elección, es en gran parte por la acción de Mauricio Macri, ¿no? De cómo fogoneó la interna, de cómo separó, digamos, la competencia interna dentro del espacio. En actos clave que se esperaba que vaya, no iba, Apoyos iba a otros. que no aparecían, o sea, que fueron tibios o ambiguos a lo largo de toda la campaña y luego, una vez que quedó confirmada la instancia de balotaje, una salida muy decisiva a favor de Javier Milei, que también hay que entenderlo en términos también pragmáticos, digamos, de que naturalmente empiezan como a reorganizarse este mapa político del que hablábamos, con el PRO mucho más corrido, si se quiere, esta opción de ultraderecha. Ahora, el lugar de Macri me parece que es un lugar cómodo desde la política, porque si a Milei le va bien, él puede decir: yo soy el padre de la criatura, o sea, yo estuve atrás, yo asesoré, yo acompañé, es más, seguramente va a poner ministros, y no me extrañaría que unifiquen bloques, o por lo menos que hayan trabajo en conjunto entre los dos bloques. Ahora, si le va mal, el tipo se abre y siempre dice: no, fue un apoyo. O sea, es ganar lo de Macri hoy. De todas maneras, lo que hay que ver es un poco esto, ¿no? La configuración de este apoyo electoral de Mauricio Macri a Javier Milei. Yo creo que se va a traducir sin dudas en quizás 1 o 2 ministros dentro del gabinete, que también tengamos en cuenta de que ya Javier Milei habló de una reducción en términos de cantidad de 8 ministerios, 8, pero también entender de que Javier Milei necesita, porque no tienen, y esta es la carencia de estructura política, la cantidad suficiente de personas para cubrir. Y en eso me parece que sí el PRO puede ser estratégico en segundas, terceras líneas. Bueno, se habló de 4.000 funcionarios que con los recortes de Milei podrían llegar a ser funcionarios que se necesitan sí o sí 2.800. Sigue siendo un número muy alto que Milei evidentemente no lo tiene. No lo tiene, y tienen, digamos, en contrapartida, políticos con más experiencia desde el sector del PRO, ¿no? Bueno, tenemos nosotros sí material. Los argentinos eligieron otro camino. Y desde mañana, la responsabilidad, la tarea de dar certezas, de transmitirle garantías sobre el funcionamiento político, social y económico
de la Argentina es responsabilidad del nuevo presidente, del presidente electo, y esperamos que así lo haga. Bueno, acá dos cosas. Primero, ninguno de los dos quiere hacerse cargo de lo que pasa hasta el 10 de diciembre. En el medio estamos nosotros, ¿no? Y en segundo lugar, lo veo más y me acuerdo automáticamente de la inflación, de la economía. ¿Le pasó eso a la gente? ¿Fue ese el gran tema también? Sí. O el yate de Insaurralde, las tarjetas de Rigaud sumaron. No, en realidad la inflación. El componente central del voto es el cansancio con esta situación, este ciclo inflacionario creciente, del cual, digamos, Sergio Massa no podía dar confianza de que lo pudiera revertir siendo él mismo ministro de Economía, ¿no? Esa fue la gran dificultad que tuvo Massa. No obstante, su campaña fue muy buena. O sea, si tenemos en cuenta esa situación, el nivel de aprobación bajísimo que tenía el gobierno nacional, que haya llegado a la instancia de balotaje y que haya logrado 44% no solamente de los eso, votos. En primera vuelta tuvo, ¿cuántos? 5 puntos de... Y que haya quedado en ese escenario de tercios que tanto se preveía en las PASO. Pero después que haya revertido ese resultado y que en la primera vuelta haya quedado primero y haber entrado, digamos, efectivamente al balotaje y que haya logrado ese 44% de los votos, sin lugar a dudas, si uno lo ve en términos de efectividad de la campaña, ha sido una campaña loable en ese sentido, ¿no? En términos de cómo logró esa construcción, en un contexto sumamente difícil. Ahora, la frase en este discurso, digamos, de reconocimiento de la derrota, inclusive antes de que salieran los números efectivos de la Dirección Nacional Electoral, marcan sin lugar a dudas cuál va a ser su rol, porque también lo expresó, digamos, que se va a ir alejando en términos de política. ¿Él tiene 2 años más de diputado? ¿O termina? La verdad que no. Me parece que tiene 2 años más de diputado. Habrá que ver ahí qué pasa. No, él fue electo. Claro, él fue electo en el 2019, claro. Yo, desde afuera, veo que la única posibilidad que tiene Massa es que Milei recontra choque la calecita, que haga un choque en masa, en cadena de calecitas, para que ahí, Massa tenga cierta chance y la gente, porque la gente va a recordar esta campaña. Me parece que, a diferencia de Scioli, esta campaña la gente va a recordar y va a recordar a Massa. Entonces, como que va a ser ahí alguien que va a estar en el banco de suplente. Sí, uno puede tomarlo como un líder que va a estar presente. Ahora, dentro de esta reorganización del mapa político que hablábamos, hay que ver qué lugar en el peronismo. El peronismo suele procesar mal las derrotas electorales. O sea, no termina de reconocer más allá de digamos, en ese sentido hay me parece que dice el líder del peronismo el que gana. Totalmente. Por eso mismo, en este proceso de reorganización, creo que tenés otras figuras que han logrado, digamos, revalidar, como el caso de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, con un peso electoral muy importante. Y que quedan en este entramado de otra manera, ¿no? Ahora te traigo a la provincia otra vez. La verdad que no quisiera estar en el zapato de Hugo Pasalacqua, porque se le cumple el sueño como a cualquier político de ser gobernador de tu provincia, ¿no? Macri. Bueno, surfeó, buenas relaciones, pasaron los 4 años. Ahora vuelve. Dice, ahora vuelvo con alguien de mi color o cercano que conoce la provincia, vamos a hacer cosas por Milei, te toca. Claro. O sea, las 2 veces le tocó con la más fea. Siempre fueron desafíos, sí, es una frase, digamos, bastante... Bachirula, perdón, con el más feo. Bueno, pero sí entender de que es un desafío enorme construir. Y sobre todo porque es una incógnita lo que va a hacer Javier Milei, porque más allá de que dijo un montón de hizo un montón de propuestas, también fue moderando su discurso y eso fue también lo que le permitió construir ese 55%. Ahora, te traigo con Pasalacqua, cortito. Me parece que ahí tenemos los misioneros un plus, porque la capacidad de diálogo que tiene Pasalacqua, desde su dialéctica, su oratoria, hasta su paciencia, digamos, hoy juega a favor de los misioneros porque necesitamos a alguien así. No me imagino a alguien por ahí verborrágico que se enoje en la primera de cambio que no nos dé algo la nación y nos aísle. Los estilos
Los estilos de liderazgo poder de diálogo muy fuerte. Me parece que en general los estilos de liderazgos dentro de la renovación son de dialoguistas, son de construir. Si uno recuerda lo que fue la trayectoria de Hugo Pasalacqua con esa instancia de no alineamiento, digamos, entre la provincia y la nación, fue muy pragmático, digamos, muy de dialogar, de generar consensos, inclusive la famosa frase de gobernabilidad con gobernabilidad se paga. Yo creo que no solamente el caso de Misiones, sino pensemos en todas las gobernaciones que no son del color, digamos, ni hasta para los radicales, te diría, porque también están en un nuevo contexto. Está todo por verse, el tema de cómo actúa el bloque de Juntos por el Cambio, si permanece junto o no. Lo cierto es que Javier Milei no cuenta con quórum en ninguna de las cámaras y tiene la necesidad de construir esos consensos. Por lo tanto, los gobernadores van a tener un rol clave en este momento. A través de sus votos con el Senado. A través del ¿no? Senado y de los diputados. Último material para compartir. ¿Qué va a hacer con YPF, con la televisión pública? Tiene que ser privatizado. La TV pública privatizada. Radio Nacional, lo mismo, privatizada Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado. Ok. Telam, que también pertenece al mismo grupo. También. Absolutamente. También. El resto de las empresas del Estado, lo mismo. Ese es el programa. Usted, por ejemplo, me preguntó del caso YPF. Sí. Lo primero que hay que hacer es recomponerla y además tiene en la transición que nosotros estamos pensando en la cuestión energética, tanto en ARSA como YPF tienen un rol para esa transición, mientras que se racionalizan esas estructuras, se las pone a crear valor y de esa manera se puedan vender de una manera muy beneficiosa para los argentinos. Bueno, ahí el tema es en cuánto tiempo se pone en valor a la empresa. ¿6 meses? ¿8 años? ¿100 años? A ver, en alguna de estas primeras declaraciones de Javier Milei fue muy explícito en esta meta de que en 6 meses haya déficit cero. Con lo cual, esto va a generar no solamente esta cuestión, digamos, de las privatizaciones, sino también uno de los puntos claves, que es la reducción de la obra pública a cero. A cero. A cero. De hecho, ya explicó de que pase al sector privado, digamos, lo que ya esté licitado que continúe, pero lo que tenga que estar, digamos, en proceso de pase directamente, o que cada intendente, de hecho, lo expresó explícitamente, ¿no? Que cada intendente busque la manera de financiar la obra pública, con lo cual es un cambio enorme de contexto y hay una meta clara que está poniendo, que es esto del déficit cero por un lado, y después hay cuestiones que todavía no sabemos cómo las va a llevar a cabo. Sabemos qué, pero no sabemos cómo las va a llevar a cabo. Te voy a llevar rápidamente por un paseo por la psicología. ¿Crees que la gente, y con esto terminamos, la gente está esperando que cumpla lo que prometió? ¿O es la primera vez en la historia donde la gente cree que, o está esperando que no cumpla todo lo que prometió? Bueno, es súper interesante tu pregunta. Primero, para entender un poco cómo se construye ese 30% que apoyó en primera vuelta, y por eso yo digo, ese es el voto duro o más duro de Javier Milei, porque de hecho no cambió mucho entre las PASO y las generales. Ese es un votante que en gran parte, te diría, sobre todo los jóvenes, sí adhieren a sus propuestas y adhieren a los planteos. Pero hay una heterogeneidad en el resto del electorado de Javier Milei que quizás coincide con la cuestión de resolver la cuestión económica, pero no con las otras propuestas. Hay matices con la aprobación. Mucho votante de Milei, o posible votante de Milei ante la campaña, que decían, me gustan las propuestas, pero que no toque la salud y la educación pública. Era como los dos... Las dos ejes centrales, y justamente sobre esos ejes tuvo que salir a desmentir de que nos iba a privatizar. La gran incógnita es saber qué va a hacer con eso. Si va a cumplir lo que dijo antes de la campaña, lo que dijo en la primera vuelta o lo que dijo después. Porque recordemos que matizó muchísimo su discurso estratégicamente, y es lógico que lo haga porque es la manera de convencer a un electorado, ampliar, digamos, tu base electoral, salir del duro y tratar de conquistar a otro tipo de electorado que es mucho más volátil. ¿Sabes qué, Milva? Mira qué lindo. Lo bueno y más lindo es que no vamos a tener elecciones por 2 años. Y ojalá mejore la cosa, porque la verdad que no vale nada tu peso, angá. Igual,
vamos hablando de mi campaña para el 2025. No te olvides. Mira que en la selva donde yo vivo también se eligen concejales. Besos, nos vemos. Me encanta la peluca, me encanta el de adaptación que tiene el mono, sí. Él es pragmático, resiliencia política tiene el hombre. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias a vos. No tenemos más tiempo, estuvimos hablando con Milva Carlino. Ella es licenciada en Ciencia Política, también consultora reconocida en la provincia de Misiones. Y bueno, también dentro de muy pronto, vamos a ver bailando ahí. Contalo, porque si no... No, bueno, yo soy de Montecasero, del sur de Corrientes, y es una localidad que tiene una tradición de carnaval muy fuerte, y la comparsa a la que pertenezco cumple sus 50 años. Y vas a bailar. Voy a bailar con el mono. Una noche. Una noche con el mono. Bueno, pausa.